Lucas y capítulo 12. Y vamos a ver esta tarde de los versículos 22 al 31. Vamos a retomar lo que comenzamos hace un tiempo atrás. Lucas 12, 22 al 31. Dice así: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Gracias, Padre, porque ahora podemos abrir tu palabra y escucharte a ti. Háblenos, Señor, en una situación que es de diario vivir. Señor, hable en nuestro corazón para que podamos encontrar el equilibrio en nuestra vida, Señor. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es tan fresca, tan vigente, tan actual como fue hace 4 o 5 mil años atrás. Gracias porque tu Santo Espíritu habla en nuestro corazón. Y Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí. Así que, oh Señor, gracias porque como tu palabra es viva, tú vas a acomodar tu palabra a cada corazón. Aquí estamos, Señor, para oírte. Háblenos, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, en el contexto del pasaje, Jesús está advirtiendo a la multitud, como vimos hace 2 domingos atrás. Está advirtiendo a la multitud que se cuiden de la avaricia. Y Jesús le narró la parábola del rico insensato, que creía que la vida consistía en la posesión de los bienes. Que el rico tenía todo para esta vida, que era rico para esta vida, pero Jesús dijo que era completamente pobre, condenado y arruinado para la otra vida, un hombre pobre para con Dios. Un hombre que vivió sin Dios en esta vida y seguirá sin Dios por toda la eternidad en la otra vida. ¡Qué tragedia! Según el Catecismo Bautista de 1689, el propósito principal del hombre debe ser glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Hermanos, en eso consiste la vida. El propósito principal del hombre
debe ser glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Hermano, esa es la razón de la vida. Yo creo que todos esta noche nos hemos enterado de los incendios en California. Creo que todavía siguen. No lo sé, no estoy muy seguro. Pero mucha gente perdió sus casas. Yo escuchaba por ahí, veía un reportaje, mansiones de 11 millones de dólares convertidas en ceniza. Y me acordaba del hombre rico, que pensaba, Alma, tienes mucho para muchos días. Claro que ese hombre esa noche murió, pero en el caso de la gente que les menciono, ese día ellos perdieron todo. Pero qué diferencia cuando un creyente, un hijo de Dios, lo tiene todo porque tiene a Dios. Tiene a Dios. Y Jesús, conociendo el corazón humano, conociendo las batallas internas que se producen relacionadas con las cosas materiales, con la subsistencia, con la sobrevivencia, después de advertir a la multitud de cuidarse de la codicia, cuídense de la avaricia, ahora dice el versículo 22, dijo luego a sus discípulos. Se dirige a sus discípulos advirtiéndoles a ellos que deben cuidarse de preocuparse de estas cosas. Que no sean envueltos en la telaraña del afán, de la inquietud y de la preocupación que a la postre terminan minando la fe en Dios y minando la fe en las promesas de Dios. En los versículos anteriores nos habla de la codicia de las cosas materiales. En este pasaje nos habla de la ansiedad por las cosas materiales. La codicia, como alguien dijo, nunca puede tener lo suficiente. Y la preocupación teme que nunca tendrá lo suficiente. Pregunto, ¿quién de aquí esta tarde no está preocupado? ¿Quién de aquí no tiene una preocupación? Han sido muy honestos. Tampoco yo he levantado mi mano, ¿no? Todos tenemos una preocupación. Usted dice, los niños no tienen. También tienen. También tienen su preocupación. Todos tenemos preocupación. El niño tendrá preocupación de, bueno, ahora por el colegio no tiene, ¿no? Pero tiene preocupaciones. Los niños tienen preocupaciones. Los jóvenes tienen sus preocupaciones, los adolescentes tienen, los jóvenes ya un poquito mayores también tienen su preocupación, muchas. ¿Con quién me casaré? Dirá alguno, ¿no? Pero todos tenemos preocupaciones. El anciano, uno dice, no, ¿de qué se puede preocupar el anciano? También tiene sus preocupaciones. Todos tenemos preocupaciones. Pero Jesús nos va a enseñar esta tarde de cómo todos los que estamos aquí podemos ser libres de las preocupaciones. Y hermanos, yo estoy seguro que el 80% de nuestras enfermedades pasan exactamente por esto. La preocupación. ¿Cierto? La preocupación excesiva. Y se dirige a los discípulos y les dice, por tanto, dijo luego a sus discípulos, por tanto, os digo,
No os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Entonces, por todo lo anterior, por todo lo ya visto, por todo lo ya enseñado, que la vida no se trata de las riquezas materiales, que no son las riquezas materiales, los bienes materiales los que debemos perseguir, sino lo que debemos realmente buscar son las riquezas espirituales. Y esa verdad me debe llevar a mí a una acción distinta. Y el Señor dice, no os afanéis por vuestra vida, no se afanen. Afanar es preocuparse excesivamente, luchar por obtener aquellas cosas que me hacen falta. Y Jesús está diciéndole algo a sus discípulos. Les está diciendo a ellos, no se afanen, no se preocupen. ¿Y cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo no tener en mi mente ese afán, esa preocupación? Pero una cosa, hermano, que aquí Jesucristo deja muy claro, que una característica del creyente es que no está preocupado de las cosas. Esa debe ser una característica de los creyentes, que no se preocupan de las cosas. Pero usted dice, pero pastor, ¿cómo no me puedo preocupar si tengo que pagar la mensualidad, tengo que pagar el colegio de los niños, tengo que llegar a fin de mes? ¿Cómo no me voy a preocupar? Jesús dice, no se preocupen. Una característica de los creyentes es que estos no se preocupan, no se afanen. Ahora, obviamente hay una preocupación que es saludable, ¿no? Pero hay una preocupación que es enfermiza, que es atea, que es incrédula, en la que Jesús está diciendo que la cual nosotros no debemos preocuparnos. El apóstol Pedro, en su primera carta, en 1 Pedro 5:7, él dijo así, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una manera de poder dejar de preocuparnos es echando nuestras preocupaciones sobre Él. ¿Y por qué? Pedro dice, porque Él cuida de nosotros, porque Él tiene cuidado de nosotros. Luego les dice, porque la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Es más importante la vida que la comida. Es más importante el cuerpo que el vestido. Pensar de manera distinta, como decía la mañana, es rebajarnos al nivel de los animales, porque la vida para los animales se trata de eso, de sobrevivir, de conseguir la subsistencia, nada más. Y si nosotros pensamos que la vida se trata de eso, de comer y de vestir, entonces estamos rebajándonos al nivel de los animales. Porque Jesús dice claramente que la vida es más importante que la comida. Hermano, su vida es más importante que lo que usted va a comer, si va a tener para comer mañana o no. Es su vida la más importante. No es la vida fisiológica. Es esa vida que me hace pensar, meditar, examinar, considerar, pensar en Dios y en sus cosas. Esa es la vida. Y el cuerpo. En una generación donde, hermanos, se hace claramente un culto al cuerpo. Un culto al cuerpo. Como que esta cáscara, fue realmente importante. Entonces,
Y luego dice, y para ilustrar, hermanos, esta verdad, para que le quede claro a sus oyentes ese día, y para nosotros, que la vida es más importante que la comida y que el cuerpo es más importante que el vestido. Mire, Jesús va a dar 3 ilustraciones. Dice, lo primero, versículo 24. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Entonces, la primera ilustración que usa es acerca de la comida. Y usa a los cuervos. Los cuervos para los judíos eran aves impuras, despreciadas. ¿Qué pajaritos tenemos nosotros que los despreciamos? Se han sumado las palomas, ¿no? Pero antes que las palomas habían, ¿quiénes? Los gorriones, llenos de piojos los gorriones. ¿Ya? Y las palomas, que ahora son, bueno, hace años tuvimos una lucha grande con palomas aquí, eran sí despreciables. Uy, se metían con el hermano Alfredo. ¿Qué nos hicimos para que huyeran? Nada. Tengo que confesar, una vez cometí un crimen. Me subía allá por ese techo y ahí tenían sus nidos. Me enfrenté a ellas con valentía. Y quiero confesar que maté una paloma. Es un cargo de conciencia que llevo. Pero no las podíamos echar. Hasta que al final se cerró todo bien ahí. Y ya nunca más llegaron. ¿Ya? Y entonces Jesús usa el ejemplo de los cuervos, de los pajaritos, para hablarnos de la comida. Para hablarnos de la comida. Y dice que los cuervos son incapaces de generar comida. Son incapaces de guardar, no tienen lugar donde guardar comida. Y aún así, siendo las aves que son, dice la Biblia, dice Jesús, Dios las alimenta. Mira lo que dice Job 38, 41. Job 38, 41. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Quién prepara la comida a los cuervos? Es Dios. Dios las alimenta. No pone la comida en su boca, pero la dispensa y ellos salen a buscar. Y Jesús dice, ¿y no valéis vosotros mucho más que las aves? Y Jesús está haciendo una pregunta a sus discípulos. Y les dice a ellos, ¿no valen ustedes más que las aves? ¿Y cuál es la respuesta de eso? Claro que valemos más que las aves. Valemos mucho más que las aves, más que los pajaritos. Y entonces, si valemos mucho más que las aves, ¿por qué nosotros tenemos una preocupación exagerada por las cosas, por el alimento? Y a veces nos preocupamos, nos afanamos. Y mire, yo le aseguro que yo pensé, mientras estudiaba esto, yo miraba hacia atrás, el año que ya pasó, y ¿hubo algún día que usted no comió nada o una semana que usted no tuvo que comer?
Quizás no tuvo que comer lo que quería usted comer, pero no le faltó la comida. Y usted de antemano, muchas veces afanado, no sé si voy a llegar a fin de mes. Y llegó a fin de mes, y llegó a fin de año, y han pasado los años, y aquí está Dios, está usted, porque Dios le ha sostenido hasta aquí. Entonces, cuando nosotros realmente tenemos una preocupación exagerada por la comida, es porque ignoramos el valor que tenemos delante de Dios. Hermano, usted vale más que las aves. Usted vale más que el gorrión. Vale más que el gorrión. Y Dios alimenta al gorrión. Y con mayor razón lo va a alimentar usted. Con mayor razón lo va a alimentar a usted. Y no es, si yo no trabajo no como. Es mentira eso. Porque quien Dios... es Dios quien alimenta a los suyos. Mire, las personas se afanan hasta el punto en que consideran que realmente valen menos que un pájaro. Porque se olvidan que Dios, así como alimenta a las aves, les va a alimentar a ellos. Luego dice, versículo 25, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Ahora nos habla de la vida, o aquí tiene doble interpretación, la vida o la estatura. Pueden ser las dos cosas. Dice, bueno, ¿quién puede solo por preocuparse? Es decir, me gustaría a mí medir unos 10 centímetros más. Y empieza a preocuparse, que quiero ser más grande, quiero ser más alto. ¿Va a suceder algo? No va a suceder nada. ¿Y quién puede añadir a su vida un minuto más de vida, de acuerdo a lo establecido, al tiempo que Dios tiene determinado para cada uno? Cada uno que estamos aquí tenemos un tiempo determinado que vamos a vivir. Y alguno de nosotros podrá decir, yo voy a añadir, por preocuparme, voy a añadir a mi vida una semana más de vida. No. El único que añadió a su vida 15 años fue el rey Ezequías. Pero no porque el rey Ezequías añadió 15 años, sino porque Dios, en su misericordia, le añadió 15 años más de vida. Y hermanos, nosotros no podemos alargar la vida, no podemos extender nuestra vida. Y entonces, si no podemos hacer eso por preocuparnos, si no podemos lo que es menos, si es imposible que con la sola preocupación podamos agregar a nuestra vida un momento más o a nuestra estatura un centímetro más, y entonces, ¿por qué preocuparnos por todo lo que viene durante este 2025? ¿Cómo lo voy a hacer este año? ¿Cómo lo voy a hacer para suplir las necesidades de mi familia, de mis hijos, de las necesidades que tengo? ¿Cómo lo voy a hacer si no soy capaz de añadir a mi vida un segundo más, ni un milímetro más? ¿Por qué me voy a preocupar de algo que está fuera de mi alcance? Y es lo que dice Jesús. Es una preocupación inútil. No se preocupen. Hermano, yo sé que estamos escuchando un mensaje o haciendo un estudio de algo que tiene que ver con nuestra fe, hermanos. Que tiene que ver con cómo está durmiendo. ¿Usted está durmiendo bien? ¿Duerme sin preocupaciones? De cómo va a hacer con la ropa para usted, para sus hijos, con la comida, con los pagos de las cuentas y todo eso. Duerme tranquilo. Tiene que ver con un asunto de fe y de saber quién es aquel
que nos está hablando de estas cosas. Y luego dice, versículo 27, considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y vuelve aquí Jesús a usar la palabra considerar para hablarnos de la vestimenta, de la ropa. Bueno, debemos recordar que en el tiempo que Jesús está hablando, comer cada día era una lucha. Era una lucha, no es como hoy. Vestir, tener vestido, también era una lucha, como hoy nosotros no la tenemos. Entonces, aquí Jesús dice, considerad, observen. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo que observemos, que miremos? Las flores del campo. ¿Y qué dice Jesús acerca de las flores del campo? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Las flores no se hacen su vestuario, no se hacen su propia ropa, no hilan, no trabajan. Y aún así el vestuario de las flores es maravilloso, hermano. Es una cosa impresionante. Yo veía unas fotos de flores, las rosas, por ejemplo, muy lindas las rosas. Nuestra hermana Juanita, cuando hacía estos arreglos florales, quedamos muy impresionados, ¿cierto?, por el arreglo en sí, pero por las flores, ¿cierto?, maravillosas. Las rosas, las hortensias, las orquídeas, los lirios, el crisantemo, el clavel, el girasol, las margaritas, las amapolas, el jazmín, el jacinto, y etcétera, etcétera, etcétera. Flores tan preciosas, tan maravillosas que quedamos impresionados. Y aún la flor del campo, la flor silvestre. Y hermano, ese es el vestido que Dios confecciona para las flores. No son ellas por sí las que lo fabrican. Es Dios quien viste la flor del campo. Dios confecciona, Dios hace la vestidura para ellas. Y dice Jesús, ¿sabe? Ni Salomón, con todo, ahí usted puede ver en Primera Reyes, ni Salomón, con toda su gloria, se pudo igualar a una de las flores, con toda su vestimenta. Mire, hay grandes modistas en el mundo. Yo no los conozco, ahí investigué, ¿no? Pero, ¿conoce usted un gran modisto en el mundo? ¿Un nombre de alguno? No, nosotros no sabemos esas cosas, ¿no? ¿Cuánto? Calvin Klein. Ya, yo aquí noté Chanel, Dior, Valentino, y salían otros, ¿no? ¿Sabe? Ellos son los más famosos modistas. Ellos no alcanzan ni para aprendices al lado de lo que Dios confecciona para las flores. Y dice Dios, dice Jesús, y si así viste Dios, a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Si Dios le da un vestido majestuoso a flores que al otro día van a ser usadas para echar al horno para cocinar, yo no creo que uno haría se mandaría a hacer una ropa lujosa para hacer eso, ¿no? Pero si Dios viste así a la hierba del campo, que al otro día va a estar seca y va a ser echada al horno para usarla como combustible para cocinar.
¿cuánto más a nosotros, hermano? Es decir, con mayor razón, vestirá y proveerá el vestido que sus hijos necesitan. Spurgeon dijo: pensar que el Señor que viste a los lirios dejará desnudos a sus propios hijos es vergonzoso. O sea, es vergonzoso pensar que si Dios viste así a las flores, a la hierba, a usted lo va a dejar desnudo sin ropa, sin preocuparse de proveerle la ropa que usted necesita. Oh, poca fe, dijo él, aprende mejores modales. Y Jesús dice a ellos: ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y aquí Jesús les da un reproche a ellos. Les reprocha su falta de confianza en Dios. Primero, el Dios que conoce la necesidad de sus hijos. Hermano, hermana, Dios conoce la necesidad que usted tiene. Él la conoce. Así como conoce usted la necesidad de sus hijos. Y usted la conoce, pero muchas veces probablemente no va a poder suplir esas necesidades. Pero Dios conoce sus necesidades. Él conoce lo que usted necesita. Él conoce la comida que usted necesita. Él conoce las cuentas que usted tiene que pagar. Él conoce cada cosa que usted necesita. Él la conoce. Él no es ignorante de lo que usted necesita. Él conoce. Él lo sabe. Pero no solamente Él lo conoce, sino, hermano, Él tiene el poder para suplir esas necesidades. Él tiene el poder para suplir esas necesidades. Usted no tiene que afanarse como el mundo se afana, porque el Padre Celestial conoce su necesidad y Él tiene el poder para suplir la necesidad que usted tiene. ¿Qué necesidad usted tiene? ¿En qué necesidad usted puede pensar en este momento? Él tiene el poder para suplir esa necesidad que usted tiene. Él es capaz, hermano. Él lo puede hacer. Y luego, no solamente que Él sabe que Él tiene el poder para suplir esa necesidad, hermano, sino que Él se deleita en suplir la necesidad de sus hijos. Nosotros estamos disfrutando de nuestros nietos. Están con nosotros por este mes en la casa y ya estamos agotadísimos. Esos son tigres que no paran. Y qué placer tiene uno como abuelo. Por eso dice que los abuelos son los que malcrían a los nietos, ¿no? Uno tiene el placer de poder satisfacer sus deseos. Ellos quieren comer helado y yo les digo a ellos: ustedes son los príncipes, y como son príncipes, yo soy su siervo y yo les suplo. Y uno siente placer de darles lo que ellos quieren. Con los hijos no era tanto, era otra cosa, era distinto, ¿no? Pero uno siente placer, uno se alegra, porque pudo suplir la necesidad de su hijo. ¿Y usted cree que Dios no? Dios se alegra en suplir la necesidad de sus hijos. Usted no se preocupe, no se afane, no vaya de un lugar a otro sin tener paz y tranquilidad en su corazón de saber cómo lo haremos. No, usted no puede estar así. No puede estar así. Dios va a proveer. Y yo sé que usted en su propia vida tiene testimonio de situaciones en las que usted tuvo que no sabía cómo hacerlo y Dios ahí abrió la puerta y proveyó para su necesidad. En Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8, Santiago dice así:
Pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso Jesús les reprocha a ellos, hombres de poca fe. Hermano, confíe en Dios. Hermana, confíe en Dios. Si está pensando, no sé cómo voy a parar la olla, piense, yo no puedo, pero Dios puede. Pero Dios puede hacerlo. Dios puede suplir todas sus necesidades, las que sean materiales, sean intelectuales, sean lo que sea. Dios puede. El que tiene falta de sabiduría dice, pídala a Dios. Necesito sabiduría para la universidad, para el colegio, pídala a Dios. Y le dice, termina diciéndole 2 mandatos. Versículo 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. 2 cosas les prohíbe. No se preocupen, ni estén ansiosos. No se preocupen, ni estén ansiosos. Son 2 órdenes que da a sus hijos. 2 órdenes que se le da. No se preocupen, no anden buscando de manera angustiosa, con un cuidado tormentoso, lo que van a comer o vestir, como si todo dependiera de su esfuerzo personal. No debe ser así. Y segundo, no estén ansiosos. No vayan en su mente de un lugar a otro, un estado entre la esperanza y el miedo, y una mente que divaga de un lugar a otro. Jesús prohíbe esa actitud. El creyente no debe estar así. No debe estar así. Ni ansioso, ni tampoco preocupado. Y dice, miren lo que dice luego. Versículo 30, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Él dice, las gentes del mundo. Y cuando habla de la gente del mundo, está hablando de los incrédulos. El mundo sin Cristo. El mundo sin Cristo que piensa que solo son cuerpos que necesitan ser alimentados, provistos de agua, provistos de vestido, provistos de casa, y etcétera, solamente necesidades fisiológicas. Y es por eso que la actitud que tienen ellos para buscar estas cosas es de esa manera ansiosa, de una manera enfermiza. La gente del mundo lo hacen así porque no tienen un Padre como el que nosotros tenemos. Por eso Él dice, las gentes del mundo buscan estas cosas. Y ¿sabe lo triste es, pensando en esto, que a veces nosotros caemos en esa actitud? Caemos en esa actitud de desesperación. Y luchamos por conseguir estas cosas. Y Jesús dice, los incrédulos lo hacen así. Los que no tienen a Dios lo hacen así. Pero miren lo que luego dice, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Ellos pueden hacerlo así, pero ustedes no. La gente incrédula, la gente del mundo puede hacerlo así, hermanos, pero usted no. Usted no. Y la razón es porque nosotros tenemos un Padre que sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Él no desconoce lo que sus hijos necesitan. Está al tanto de cada necesidad que cada uno de sus hijos necesitan. Hermano, ¿qué le puede decir a Dios que Él ya no sepa de usted? ¿Qué cosa le va a comentar a Dios? Mira, Dios, te digo esto, por si tú no lo sabes, necesito para llegar a fin de mes. ¿Qué le puede decir a Dios que Él ya no lo sabe, no lo sepa? Él todo lo sabe. Él lo conoce.
Él conoce de nosotros. Mira, el evangelista Mateo, hablando del mismo pasaje, él dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que vosotros le pidáis. Entonces, hermanos, si así es, entonces no nos conduzcamos en la búsqueda de esas cosas como los incrédulos, que no tienen un Padre como el que nosotros tenemos. Hermanos, ¿sabe? Cuando nosotros comprendemos la paternidad de Dios, cómo ese es el Dios que tenemos, cómo es el Padre que tenemos, eso va a eliminar cualquier cosa legítima de preocupación, temor o ansiedad de nosotros. ¿Usted conoce a su Padre celestial? ¿Lo conoce bien? Y termina Jesús diciendo: más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán, ¿qué dice? Añadidas. ¿Qué es lo que le ordena, hermano? ¿Cómo podemos salir? ¿Cómo podemos librarnos de la preocupación? Primero, saber que valemos más que las aves, que somos más importantes que las flores, que nuestra vida está en las manos de Dios, que Dios es nuestro Padre y que conoce nuestras necesidades. Y lo otro que debemos hacer es que debemos buscar el reino de Dios. No buscar las cosas. No buscar las cosas. No busque las cosas. Porque Dios le va a añadir. Añadir es agregar algo, un anexo. Pero lo esencial, lo más importante, ya lo tenemos. Y Dios agrega otras cosas. Por eso hablábamos recién, mencionaba a nuestra hermana Karina, que ella buscó el reino de Dios, buscó servir a Dios. Y el hermano Fernando también buscó servir a Dios. Y uno diría: qué casualidad. No es casualidad. Es el Padre Celestial que está mirando y conoce la necesidad de cada uno. Y puso en el corazón del hermano Fernando allá en Venezuela e irse a Perú a estudiar. Y puso en el corazón de hermana Karina irse a Perú a estudiar. Y allí, ¿qué hizo? Lo juntó. Y serán añadidas. Entonces Fernando y Karina pueden decir el uno al otro: tú eres mi añadidura. Y hermano, Jesús ordena a sus discípulos a buscar una cosa distinta que busca el mundo, a perseguir otra cosa distinta que persigue el mundo, a enfocarse en otra cosa distinta en que se enfoca el mundo. Y ese es el reino de Dios. Y en eso es lo que debemos buscar. Y esta es una búsqueda día a día, no una semana a otra semana. Es día a día, buscar el reino de Dios y buscarlo por toda la vida. Hermano, el mundo va tras esas cosas. Y lo vemos así. Lo vemos así. El mundo persigue estas cosas. El mundo persigue estas cosas. Pero los creyentes van en busca del reino de Dios. El enfoque del creyente es uno muy diferente. Y es el reino de Dios. Y los creyentes saben que necesitan cosas y que van a recibir esas cosas
cuando ellos están buscando el reino de Dios. ¿Usted necesita algo? Bueno, busque el reino de Dios. ¿Usted necesita alimento? Busque el reino de Dios. ¿Usted necesita vestido? Busque el reino de Dios. ¿Usted necesita otras añadiduras? Busque el reino de Dios. Busque el reino de Dios. Busque servirle. Bueno, también tenemos otros hermanos que el Señor, buscando el reino de Dios, Dios les añadió lo que necesitaban. En pocas palabras, nuestro enfoque no está en la comida, la ropa, el dinero, la casa, los autos o cualquier otra posesión material. Nuestro enfoque no está en esas cosas. ¿Y cómo cambiamos el orden de las cosas? Buscamos las cosas. No, es al revés, el mundo hace eso. Pero los creyentes buscamos el reino de Dios. Debemos buscar el reino de Dios y Él dice que las demás cosas van a ser añadidas. Y buscar el reino de Dios es adorar a Dios, servir a Dios, proclamar a Cristo, viviendo en obediencia a su palabra, buscando la verdad, la santidad y el amor. Y Pablo exhortó ahí en Colosenses 3, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la vista en las cosas de arriba. Busque el reino de Dios. El interés que consume la vida del creyente debe ser el reino de Dios. Ese debe ser nuestro mayor interés. Donde Dios gobierna como Rey y Señor, donde se busca que Él sea glorificado, que la obra de Dios avance. Y Jesús promete que quienes buscan el reino de Dios, las cosas les serán añadidas. Romanos 8 dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo, lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, nuestro Padre está dispuesto a darnos no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y hermano, lo ha hecho. Él lo hace. Entonces, terminando, hay dos peligros que acechan la vida, y es la avaricia y la ansiedad incrédula. Y en medio de todo esto, recordemos que la vida no se trata de los bienes o riquezas materiales que tengamos, sino de las riquezas espirituales, de ser rico para con Dios. Y recordar que tenemos un Padre Celestial que ha prometido suplir nuestras necesidades. El salmista dijo, no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. ¿Qué va a buscar? ¿Qué va a buscar? ¿Está ansioso por algo? ¿Es Dios su Padre y Jesús su Salvador? Si es un hijo de Dios, ya sabe lo que debe buscar. Ya sabe lo que debe buscar. Y si no es una realidad en usted, si usted no tiene la seguridad de que Dios es su Padre y Jesús su Salvador, bueno, tiene que ir a Cristo en arrepentimiento y pidiéndole que Él tenga misericordia de usted, le perdone, le salve y le haga un hijo, una hija de Dios. Si no tiene un Padre celestial. Pero si usted es un hijo de Dios, entonces ya sabe lo que debemos, cuál debe ser nuestro enfoque. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra y Señor, ayúdenos. Ayúdanos a buscar tu reino por sobre todas las cosas. Pero ayúdanos a confiar en ti, a confiar en tu palabra, en tus promesas. Tú eres el buen Padre Celestial. Perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestra falta de fe. Perdónanos por nuestra ansiedad. Perdónanos por la angustia que pasamos por las cosas. Cuando tú has prometido suplir y añadir a nuestra vida las cosas que necesitamos. Señor, ayúdanos a salir de aquí
con un corazón confiado en ti, con un corazón seguro en ti. Señor, cambia nuestra manera de ver la vida. Cambia nuestra manera de entender que debemos ser ricos para contigo, de buscar tu reino y salir con la seguridad y certeza de que tú vas a cumplir tu promesa, de que vas a añadir a nuestra vida las cosas que necesitamos. Señor, gracias por tu palabra, en nombre de Jesús. Amén.